junto con Proverbios, Eclesiastés, son libros que apuntan a lo que significa verdaderamente la sabiduría desde la perspectiva de cómo lo ve el Espíritu Santo, inspirando a estos hombres para escribir, en este caso, una experiencia personal como la experiencia de Job frente al sufrimiento. ¿Cómo responde un creyente frente a la aflicción, frente al dolor que no tiene una explicación lógica ni razonable, ni tampoco una explicación desde el punto de vista teológico? Nosotros podemos indagar, tratar de buscar la respuesta, pero no encontramos la razón por la cual, en este caso particular, un hombre piadoso como Job puede sufrir como sufrió, en una forma mucho más allá de lo que cada uno de nosotros probablemente vamos a sufrir jamás en nuestra vida. De tal forma que este es el dilema que se presenta en todo el libro de principio a fin, desde el momento en que el Señor permite que Satanás haga su obra de destrucción en la vida de Job, le quita toda su familia, le quita todos sus bienes, le quita su salud, inclusive también aún su familia, ¿cierto? Su esposa que le quedaba, insta a Job a maldecir a Dios y morirse. De tal manera que la situación era absolutamente compleja, muy difícil de enfrentar, y allí comienza ese debate, esa confrontación con sus amigos, porque uno y otro tenían diferentes perspectivas de la razón por la cual él estaba sufriendo. Cada uno creía que tenía la capacidad de dar razón de por qué Job estaba en esa condición. Los tres amigos se ponen de acuerdo en una tesis. La tesis principal es que Job, todo pecado, todo sufrimiento, quiero decir, es producto del pecado. Y como todo sufrimiento es producto del pecado y Job estaba sufriendo, entonces la razón por la cual estaba sufriendo es que había pecado contra Dios y había escondido ese pecado y no había querido confesarlo ni arrepentirse, y por esa razón estaba bajo el juicio de Dios. En definitiva, ellos van escalando en sus argumentos hasta que finalmente le dicen, ¿sabes? El problema es que tú eres un impío, y lo catalogan como un malvado y entonces correctamente bajo el juicio de Dios. La tesis de Job era completamente distinta porque él sabía que había buscado andar en la voluntad de Dios en todos los aspectos, siempre buscando honrar al Señor, al punto que incluso oraba por sus hijos, aún por los pecados posibles que sus hijos hayan cometido, presentaba ofrendas de sacrificio, como vemos en los primeros capítulos del libro. Sin embargo, Job sabe que la razón por la cual está sufriendo no es un pecado directamente de parte de él en contra de Dios o algo que él haya escondido en su corazón pecaminoso y que no haya querido confesarlo delante de Dios. Por tanto, la tesis de Job es que él actuaba con limpia conciencia, y aquí está el punto central: no sabía la razón, en efecto, por la cual estaba sufriendo. Termina el capítulo 26 de Job con esos debates, 3 intervenciones de cada uno de sus 3 amigos, 3 respuestas de Job también al respecto, y termina el debate con esta pregunta crucial. ¿Por qué los impíos, es decir, aquellos malvados que no tienen en cuenta a Dios, parecen prosperar muchas veces en la vida? Eso es lo que decía Job, y los amigos decían, todo impío, todo malvado finalmente recibe el justo juicio de Dios. Eso es lo que vimos nosotros la semana pasada. Y Job está de acuerdo que en efecto al final todos van a ser juzgados por Dios, nadie va a poder escapar del juicio de Dios. Sin embargo, la diferencia está en la implicancia que tiene esto. Aunque estaban de acuerdo en cierto sentido, la implicancia era, Job dijo, yo sé que el malvado va a tener que sufrir bajo la justa ira de Dios, pero porque yo soy consciente de eso, por eso mismo yo no estoy dentro de los malvados, porque siempre he acudido a Dios aún en la aflicción más grande. Yo sé que Él puede defender mi causa, dijo en más de una ocasión. De tal forma que la tesis de Job era que él no sabía por qué estaba sufriendo, y aparece en escena entonces el capítulo 28 que tenemos por delante. Algunas personas, algunos teólogos dicen que no saben por qué está el capítulo 28 porque parece desencajar en el contexto de todo el libro en el tema en cuestión. Sin embargo, es muy pertinente y lo vamos a ver por qué. Y trata de este tema tan maravilloso que también Proverbios expone muy ampliamente, Salomón a través de los Proverbios, este tema de la sabiduría. Sabemos que todas las cosas que existen en la tierra tienen un valor, todas se les asigna un valor determinado desde la perspectiva de cómo se pone de acuerdo la sociedad para valorar algo. Por ejemplo, el oro es el valor, el
metal más precioso que tenemos, que es incluso el valor de referencia para toda la economía mundial. Todas las cosas pueden ser evaluadas conforme a lo estimado por el ser humano. Sin embargo, hay algo que no se puede medir valorativamente, que no se puede asignar un valor determinado. No porque no lo tenga, sino porque es invaluable, es decir, está más allá de la asignación de un valor particular. Y esta es la sabiduría. Sin embargo, esta sabiduría que no tiene valor, como va a exponer Job en el capítulo 28, no obstante, es despreciada por el hombre, no es apreciada en lo que realmente importa, ignorando que es la sabiduría, obviamente la que viene de Dios, la que da respuesta a las interrogantes más profundas del corazón humano. Los filósofos más eminentes del mundo, particularmente los de la época de oro de los griegos, siglo V antes de Cristo en adelante aproximadamente, se esforzaron por encontrar razones a las cosas más profundas y a las interrogantes más grandes del hombre, pero nunca llegaron a una respuesta satisfactoria. A pesar de todas las indagaciones y esfuerzos que el ser humano ha hecho a través de los siglos para encontrar una respuesta, nunca ha podido descubrir cabalmente la verdadera sabiduría. Por supuesto, existe una sabiduría natural que podríamos denominarle que esa viene en cada persona en distintas proporciones y se manifiesta de diferentes formas, pero la sabiduría moral está más allá del alcance de cualquier ser humano que ha pisado esta tierra. De esta sabiduría habla Dios en los llamados libros sapienciales, de los cuales Job destaca con colores propios. El tono del capítulo 28 del libro es el que marca la respuesta final. Y es muy interesante porque es como una bisagra en el libro. Hasta el capítulo 27 el tema en cuestión es uno, el capítulo 29 en adelante, ya y diríamos 31 en adelante, habla de cómo finalmente viene la respuesta de parte de Dios mismo, pero en el capítulo 28 Job intenta llegar a un acuerdo respecto a la razón por la cual muchas veces los creyentes sufren aquí en esta tierra. Y en este capítulo se ve que no hay controversia, no hay discusión, no hay debate. Job ya no habla de sus dolores y quebrantos, que por cierto eran muchos y todavía continúa, sino que se levanta en medio de la aflicción y habla no como un contendiente, sino como un filósofo. No pocos comentaristas creen que este discurso de Job, como dije, está fuera de lugar en el contexto general del libro. Sin embargo, si recordamos el argumento general, nos damos cuenta que tiene mucho de pertinente. Job va a demostrar aquí que la gran respuesta al gran dilema por qué sufren los creyentes o por qué parecen prosperar los impíos, pero al final viene el juicio sobre ellos, no tiene una respuesta aquí en esta tierra. Es decir, es imposible, pueden conjeturar y podemos decir, es por esta razón, es que esta persona está sufriendo por esto otro, es que el Señor quiere hacer algo especial en esta persona y tiene que ser esto. Esas son puras conjeturas. Finalmente, la respuesta no está en nosotros. No está en ningún hombre, ni en el más eminente, ni en el más elevado de los pensadores de este mundo, ni en el más santo de los santos, no está la respuesta. Y eso es lo que Job pretende mostrar aquí en el capítulo 28. Job, junto con refutar los argumentos de sus amigos que lo calificaban de malvado y por consiguiente como justamente bajo el juicio de Dios, como dijimos, él apela a Dios para ser escuchado y reivindicado en su integridad. Capítulo 27, versículo 1 al 12. Él estaba convencido que nada digno del juicio de Dios había hecho para estar en este estado de aflicción, por lo cual constantemente busca una respuesta del cielo que nunca llega hasta este punto de su experiencia con Dios. El silencio del cielo es la respuesta más terrible para el patriarca. En la última parte, Job y sus amigos habían estado discutiendo acerca de las dispensaciones de la providencia hacia los malvados y los justos. Job había mostrado que algunos hombres inicuos viven y mueren en la prosperidad, mientras que otros son ahora y abiertamente juzgados por los juicios de Dios. Pero si alguien pregunta la razón por la cual unos son castigados en este mundo y otros no, no se le debe responder porque es una pregunta que no puede ser contestada. El conocimiento de las razones que Dios tiene para gobernar su creación, y ese es el punto en cuestión, nos es privado a nuestro entendimiento. Y no debemos pretender
ni intentar alcanzarlo. Es decir, no hay respuesta posible a aquello. Sofar había deseado que Dios le mostrara a Job los secretos de la sabiduría. Capítulo 11, versículo 6. No, dice Job, aquí responde que las profundidades de la sabiduría pertenecen solo a Dios. Es decir, las razones que Dios tiene por la cual gobierna de una manera o de otra el mundo solamente pertenecen a Dios. Tal como Moisés escribe en Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas no nos pertenecen, sino las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Este es el punto central que va a mostrar aquí. Las cosas secretas pertenecen a Dios, no son alcanzables para nosotros seres humanos comunes y corrientes, pero las reveladas son para nosotros. Y aquí está el punto central, porque más adelante vamos a ver cómo Dios revela ciertas cosas y esconde otras cosas y las mantiene en su secreto porque tiene toda la autoridad para hacerlo. En este capítulo, Job elabora su respuesta final de una manera apropiada y digna de considerar. Con la frase final del capítulo, he aquí el temor del Señor, es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia, establece dos conclusiones muy certeras. Primero, aquellos que no temen a Dios sufren por su propia culpa, cayendo así bajo el destino de los que se rebelan contra el gobierno moral de Dios en este mundo. Eso es lo primero. Es decir, aquellos que no tienen en cuenta a Dios y viven de espaldas a Él, van a recibir el juicio de Dios categóricamente sobre ellos, que es la condenación, y no hay vuelta que darle al respecto. Esta es la suerte de los impíos, que están bajo la ira de Dios y que había elaborado previamente Job en los versículos 13 al 23 del capítulo 27. Lo segundo es que el camino de aflicción que recorren aquellos que temen a Dios se debe entender no como castigo, sino como expresión de la voluntad de Dios que asoma como un misterio imposible de sondear por los hombres. Es decir, la respuesta por qué el creyente sufre aflicción en esta tierra no podemos entenderla porque está en la sola voluntad de Dios. Es un misterio imposible de sondear. Este era su caso y el de todos aquellos que no encuentran respuesta a sus aflicciones siendo creyentes genuinos. Por tanto, el tema de la sabiduría es lo más apropiado para concluir su discurso. Con este punto, o con este fin, Job realiza un contraste entre la sabiduría natural y la moral. Y coloca en primer lugar los versículos 1 al 11, donde toma un ejemplo de la minería. En ese tiempo ya estaba en ciernes la minería, pero se estaba desarrollando, donde habían descubierto que en la tierra habían muchos minerales preciosos, importantes, y que le servían al hombre para su uso diario. Y allí hay una elaboración de algunos minerales importantes del versículo 1 del capítulo 28 hasta el versículo 11. Con este fin, Job realiza este contraste entre la sabiduría natural, los versículos 1 al 11, y la sabiduría real o la sabiduría trascendente de los versículos 12 en adelante. La sabiduría natural, es usada por el hombre para descubrir la naturaleza creada y usufructuar de sus muchas riquezas. Por la sabiduría natural, la ciencia se ha extendido. Por la sabiduría natural se han descubierto las leyes de la naturaleza. Por la sabiduría natural se descubren las leyes por las cuales los astros giran, ¿cierto?, en su órbita y no se produce un caos en el universo. Por la sabiduría natural es que se desarrolla la medicina y todas las ciencias que nosotros conocemos. La otra, la sabiduría moral, no le es accesible al hombre. Pero sí es absolutamente necesaria. Y aquí está el gran dilema, porque siendo imposible de que el hombre la pueda descubrir por sus propias cualidades o capacidades inherentes en él, no obstante, esta sabiduría no le es accesible al hombre. La primera, la sabiduría natural, es necesaria para la vida en la tierra. La segunda es necesaria para la eternidad. Con la primera se obtiene alguna respuesta sobre las cosas creadas. La segunda da respuesta a la mayor necesidad del hombre, su salvación. La frase clave para entender todo el capítulo y que marca el tema del mismo se reitera dos veces con una leve variación no significativa. Versículo 12, leemos. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría?
¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Esa es la frase clave, la pregunta clave que Job intenta poder responder a través de sus expresiones. Se reitera versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Noten que es una reiteración con una pequeña variación, pero el punto sigue siendo el mismo. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Cómo podemos encontrarla? ¿Dónde hallarla? Esa es la pregunta. Para hacer mucha más evidente la necesidad de la verdadera sabiduría, en los primeros 11 versículos desarrolla mediante un ejemplo tomado de la minería, como dije, la sabiduría natural que el hombre usa para hacerse de los tesoros más preciados de esta tierra. Pero que sin embargo no le alcanza para entender los misterios de la sabiduría de Dios. En una segunda parte, versículos 12 al 19, desarrolla la imposibilidad de alcanzar la sabiduría verdadera en ninguna parte del universo creado. Es como si el hombre mirara a todos lados y se le dijera, busca y encuentra la sabiduría. Y encuentra y empieza a mirar a todos lados, busca en todo lugar y finalmente termina diciendo, la verdad es que no la encontré. Y por eso se da una negativa respuesta a la pregunta del verso 12. Finalmente, los versos 20 al 28, aquí avanza hacia la respuesta definitiva sobre la pregunta que se reitera en el versículo 20. La sabiduría verdadera se encuentra solamente en Dios y Él revela aquella parte de su sabiduría que el hombre necesita para conocerlo y establecer una relación con Él. Que esa es en definitiva la sabiduría que prevalece y trasciende. Mientras al mismo tiempo oculta aquella que pertenece a su sola potestad en concordancia, como vimos con Deuteronomio 29, 29. ¿Dónde se hallará la sabiduría? Esta pregunta será respondida de dos formas conforme al argumento de Job. Primero, negativamente, no se halla en ninguna parte de la creación. Segundo, positivamente, se encuentra en el Creador. No en la creación, sino en el Creador. Estos serán los puntos que nos darán la referencia para exponer nuestro texto esta mañana. Hermanos, lo que vamos a exponer ahora o desarrollar a través de lo que el mismo Señor ha revelado en su palabra, en este caso en la vida de Job, también nosotros debemos tomarla como la necesidad más grande que tenemos. ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde puedo encontrar la verdadera sabiduría que en definitiva va a trascender esta tierra y va a ir más allá de la muerte? Y lo primero que hace Job es mostrar que la sabiduría no se halla en ninguna parte de la creación ni en ninguna criatura. Versículos 1 al 19. Estos versículos 1 al 11 en particular no añaden mucho al argumento, pero sí lo que hacen es colocar una referencia para mostrar que el hombre, a pesar de desarrollar cualidades extraordinarias de raciocinio, de capacidad de reflexión, de indagar y de descubrir cosas, no puede descubrir lo más importante, que es la sabiduría verdadera. A través del ejemplo de la minería, Job va a mostrar la incapacidad del hombre de penetrar en las cosas más profundas, aun cuando tiene la capacidad de poder descubrir muchas cosas en la naturaleza. La conexión entre esta sección y la anterior, que está indicada por la causal porque, es esta. El fenómeno descrito en Job 27, 11 al 23, que los impíos tarde o temprano se encontrarán con un final terrible sin liberación, se explica por el hecho de que no poseen la verdadera sabiduría. En otras palabras, toda persona que no busca a Dios o que no dobla sus rodillas delante del Señor, que no confiesa a Cristo como su Señor, toda esa persona está en esa condición y va a recibir el justo juicio de Dios, los últimos versículos 13 al 23 del capítulo 27, porque no posee la verdadera sabiduría, la cual puede ser adquirida solo a través del temor de Dios, como va a decir el último versículo del capítulo 28. Y que no puede, aunque tenga todos los tesoros de esta tierra, poder alcanzar lo que verdaderamente importa. Él puede sacar de la tierra todas las cosas preciosas más extraordinarias, intercambiando, comprando,
profundizando la tierra, inventando y creando diferentes sistemas para poder hacer más rápida la extracción del oro, de la plata, del cobre, del hierro y todas esas cosas que sirven para el desarrollo de la vida del hombre, pero no puede, bajo ninguna circunstancia, introducirse en los secretos profundos del cielo. En consecuencia, la proposición introducida por dar razón, en primer lugar, a la forma al contenido del capítulo 27, versículos 11 al 23. Pero en segundo lugar, e indirectamente también a lo que se anuncia en Job 27, 2 al 10, Job es un hombre recto y temeroso de Dios, cuyo gozo en Dios no lo desampara ni aun en medio de la más profunda miseria. El fin miserable de los impíos se confirma en esto, que la sabiduría del hombre que ellos han despreciado consiste en el temor de Dios. Y aquí Job se gana en el otro lado. Y está diciendo, en otras palabras, en todo el desarrollo del libro, yo temo a Dios, a pesar de la aflicción y el sufrimiento. A pesar de que no entiendo la razón por la cual estoy pasando por este terrible valle de aflicción. A pesar de que no entiendo la razón por qué se me haya quitado toda mi familia, todos mis hijos en un solo día. En un solo día se me quitaron todos los bienes. Y luego también se me quitó mi salud. Y he sido uno de los despreciados y estoy viviendo en el basural de la ciudad. A pesar de todas esas cosas incomprensibles en su mente, él decía, yo temo a Dios. Y ahí se coloca en el otro lado. Y por tanto no puedo ser catalogado dentro de los impíos. Y entonces logra el objetivo de enseñar que ha probado su integridad a Dios y no lo ha desamparado. Aunque sus sufrimientos sean un misterio insoluble, no puede ser un malvado. Esa es la conclusión. Y si consideramos el hecho de que Job ha representado al impío como un rico codicioso, que es arrebatado por una muerte repentina su inmensa posesión de plata y otros tesoros costosos, vemos que Job 28 confirma el cuadro anterior de juicio de la siguiente manera. La plata, el oro y otros metales preciosos salen de la tierra, pero la sabiduría, cuyo valor excede todos estos tesoros terrenales, no se encuentra en ninguna parte dentro del alcance de la criatura. La criatura podrá acceder a los tesoros terrenales, pero los celestiales le están vedados. Ahora, hermanos, pensemos un poquito en esto. ¿A qué se dedica toda su vida el hombre? A los versículos 1 al 11. ¿A qué se dedica? A poder buscar, extraer, sacrificarse, obviamente a través de un trabajo honesto muchas veces, para ganarse la vida, pero mucho más que para ganarse la vida, su mirada y su concepción de la existencia aquí en esta tierra, la razón y el propósito por el cual está aquí, es supuestamente, está relacionado con todas las cosas que se ven y se aprecian. Y la valorización de esas cosas es lo que muchas veces la gente cree que le va a dar valor a su vida. Me explico. En la medida que soy exitoso en algo que yo estoy haciendo, eso da valor a mi vida. Hay una realización en esas cosas. La persona dice, me siento realizado porque tuve éxito en este proyecto, en este proyecto y en este proyecto. ¿Dónde está puesta su mirada? En las cosas visibles y palpables. Su deseo y su anhelo más grande es poder ser exitoso en aquellas cosas que perecen. Entonces no tiene tiempo en su vida para levantar su vista al cielo. Y por eso cada vez más es notorio cómo el concepto y la realidad de Dios se está dejando completamente de lado en la sociedad. En la medida en que nosotros creemos que vivimos para las cosas perecibles, en esa misma medida entonces sacamos la mirada de Dios. Y no buscamos la sabiduría que trasciende y que permanece. Estos primeros 11 versículos están allí para mostrar lo absurdo de que el hombre ponga su atención solo en aquello que es inmanente y no trascendente. El hombre puede, y de hecho lo hace, indagar en las profundidades de la tierra para extraer el precioso mineral, pero no puede con ello alcanzar la necesaria sabiduría para vivir con sentido, propósito y significado su vida. Y ese es el punto que se quiere destacar. No vamos a ir versículo a versículo porque estas son expresiones poéticas y que colocan como un ejemplo, nada más, Job, que muestran que el hombre ha recorrido un gran camino a través de su ingenio,
al sumergirse en las profundidades de la naturaleza y apoderarse de su riqueza. Qué gran cantidad de conocimiento y esfuerzo pueden los hombres, mediante sus búsquedas ingeniosas e industriosas, hacerse a sí mismos. Pero, ¿qué sigue entonces? Que los hombres puedan por su ingenio comprender las razones por las cuales unos malvados prosperan y otros son castigados. ¿Porque algunos buenos prosperan y otros son afligidos? No, de ninguna manera. No encuentra la razón de eso. Las cavernas de la tierra pueden ser descubiertas, dijo alguien, pero no los consejos del cielo. Los logros en este mundo pueden ser posibles realizarlos. Y podemos descubrir, como dije anteriormente, a través de la ciencia, muchas leyes de la naturaleza que estaban escondidas a los ojos del hombre. Sin embargo, lo que no puede el hombre es alcanzar los consejos del cielo. Oro, hierro, cobre, piedras preciosas, zafiros, todos estos y muchos más están bajo la tierra. Pero la verdadera sabiduría no fue puesta allí por el Creador. Y eso es muy interesante. Alguien apuntó correctamente cuando escribió: la sabiduría del Creador ha puesto estas cosas fuera de nuestra vista, porque están abajo en la tierra, para enseñarnos a no poner los ojos en ellas, ni volcar todos nuestros intereses y sacrificios para vivir para esas cosas. Segundo, lo colocó bajo de nuestros pies, para enseñarnos a no ponerlos en nuestro seno ni a disponer de ellos como si fuera la razón de nuestra existencia, ni a poner nuestro corazón sobre ellos, sino a pisotearlos con santo desprecio. Como dice un himno, el oro y la plata no me han redimido. Es imposible, todas estas cosas no pueden llevarme a la verdadera sabiduría, aquella que da respuesta al problema más grande del ser humano, su enemistad con Dios. Es imposible. De tal manera que la sabiduría no se encuentra en las cosas que perecen. Y por eso es pertinente la pregunta del versículo 12. ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y entonces aquí otra vez, una mirada hacia alrededor, vamos a buscar en todas estas cosas. ¿Es posible que encontremos valor en estas cosas que sea trascendente? Y a partir del verso 13, Job hará una serie de aseveraciones precedidas por una cláusula negativa, con el fin de demostrar, primero, que es imposible hallar en algún lugar de este mundo la verdadera sabiduría. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra, esa es la primera negación de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. Es decir, no está en ninguna parte. Esas son expresiones poéticas para decir, no está en el mar, ni en la tierra, ni en lo profundo de la tierra. Entonces, ni por más que indagues, ni por más que penetres en la tierra, ni por más que llegues a sacar los minerales más preciosos, allí no vas a encontrar la sabiduría. Ese es el punto. Es imposible hallar en algún lugar de este mundo la verdadera sabiduría. No se halla en la tierra de los vivientes. En otras palabras, Job está enseñando y está diciendo lo siguiente. Aquellos que cavan en las entrañas de la tierra para sacar de allí los tesoros no pueden en estos oscuros recovecos encontrar esta rara joya, esta preciosa joya, ni con todo su arte hacerse dueños de ella. Pregunta a los marineros, está diciendo en otras palabras, si ellos dirán, el mar no está aquí. Nosotros hemos navegado toda la vida y no hemos encontrado esta sabiduría. Nunca se puede obtener ni comerciando en aguas ni sumergiéndose en ellas. Nunca se puede succionar de la abundancia de los mares ni de los tesoros escondidos en la arena. Muchos recursos encontramos allí, pero no la sabiduría de lo alto. Los hombres pueden superar más fácilmente las dificultades con las que se encuentran para obtener riquezas mundanas que aquellas con las que se encuentran para obtener la sabiduría celestial. Y se esforzarán más por aprender a vivir en este mundo que a vivir para siempre en el mundo trascendente. ¿Notan la ceguera y la necedad del hombre? Tan necio
Y ciego es el hombre que es en vano preguntarle, ¿dónde está el lugar de la sabiduría y cuál es el camino que conduce a ella? En esta segunda parte de su exposición pone de manifiesto la insensatez de buscar lo que tiene un mayor valor en las cosas de esta tierra. No, dice, no conoce su valor el hombre. El hombre no lo aprecia como debería apreciarlo. Esta es la proposición que demostrará en lo sucesivo el incalculable valor de la sabiduría. Los hombres no conocen el valor de ella, su excelencia innata, su necesidad de ella y la ventaja indescriptible que sería para ellos encontrarla. El hombre no conoce eso. Como dije, no la estima, no la aprecia. El autor de Proverbios dice y personifica la sabiduría cuando habla sobre ellas en uno de los capítulos del libro y evidentemente está hablando de una persona. La sabiduría no es algo, es alguien. La sabiduría no es un concepto abstracto que no se puede tomar, no es un concepto que simplemente se define. La sabiduría está en una persona. Y precisamente Isaías 53, cuando habla proféticamente 700 años antes del evento de Cristo y del sufrimiento de Cristo, habla de algo bien interesante. Dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Está diciendo que Cristo nunca fue atractivo para la gente, porque veían simplemente a un judío, a lo más un profeta, pero no veían al Hijo de Dios, a Dios mismo hecho hombre. Y eso sigue ocurriendo exactamente en el día de hoy. Cristo no es atractivo para la gente. El cristianismo para las personas, incluso los gobiernos, es desechable. De hecho, es un obstáculo para el avance del progresismo y de toda la maldad del corazón del hombre que se está expresando en estos tiempos. El cristianismo debe ser borrado de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo no es atractivo y la sabiduría que Él tiene en sí mismo no es apreciada. Hermanos, todos estos metales y piedras preciosas tan valoradas por los hombres en su conjunto no pueden comprar la sabiduría. Esta no se adquiere en los mercados por medio de una transacción comercial, simplemente porque la sabiduría no se encuentra en este mundo y su valor es inestimable. Esa es la conclusión a la cual Job quiere que lleguemos. Y es bienaventurado el hombre que la haya, dice el autor de Proverbios, Salomón. Proverbios 3, versículos 13 al 20. Proverbios 3, versículos 13 al 20. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. ¿Noten que es incomparable? La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es el árbol de la vida, a la que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, firmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Allí está la verdadera sabiduría. Y notan cómo Job va avanzando paso a paso. Primero va diciendo, es imposible hallarla aquí en la tierra, aunque penetre en las profundidades de la tierra. Segundo, es imposible encontrarla en el mar, en los abismos, en los lugares más apartados, más extremos de la tierra, es imposible hallarla allí. Y entonces apunta al objetivo que tiene en mente. Y esta es la conclusión a la que llega él mismo, que no existe aquí en la tierra. Tampoco sus amigos podían encontrar en ellos la sabiduría para poder salir de esa condición o al menos enfrentar de una mejor manera su aflicción. No, no estaba allí. Porque no se encuentra en la tierra y porque los seres vivientes, los hombres que tienen la capacidad de razonar, de reflexionar y de llegar a conclusiones respecto a esa sabiduría, no les interesa, no la aprecian, no le encuentran su verdadero valor.
Pero esta sabiduría que requiere con urgencia el hombre para trascender esta vida, sí se encuentra en un lugar. Y aquí está lo segundo, que es otra vez introducida con la misma pregunta del versículo 12. Versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Una vez más hace la pregunta que ya realizó previamente. Esta reiteración muestra que encontrar esta sabiduría que no puede ser alcanzada por las capacidades o los esfuerzos del hombre natural es imperativa para el ser humano. Es imprescindible encontrarla, de tal manera que no debe dejar de buscarla hasta encontrarla. De allí que Job avance su exposición sobre el tema y mediante una diligente investigación, él trae finalmente una respuesta satisfactoria. Versículo 21 en adelante. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Versículo 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Por eso se llaman libros sapienciales, porque son libros de sabiduría y van introduciéndonos paso a paso para poder encontrar verdaderamente la fuente, el origen de esa sabiduría. Y eso es lo que dice en el versículo 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Nunca vas a encontrar la sabiduría en las cosas de esta tierra. Vas a encontrar riquezas, cosas que te van a ser necesarias y quizás mucho más que eso van a ser darte lujos y cosas así en esta tierra, pero no vas a encontrar la sabiduría verdadera que necesitas porque no pertenece a este mundo. No pertenece a este mundo. Y por esta sabiduría también, esta sabiduría natural que el hombre ha ejercido, entendiendo de alguna manera en lo profundo de su corazón que es un ser trascendente, que es un ser espiritual, el hombre busca y ha creado una serie de religiones a través de toda la historia de la humanidad. Pero todas esas religiones chocan con un problema. Parten del hombre y de la sabiduría natural, pero no pueden alcanzar la sabiduría celestial. Y por eso Job está diciendo aquí que Dios tiene una sabiduría en sí mismo. De hecho, Él es la expresión de la sabiduría. Pero esa sabiduría tiene dos partes. La primera es aquella sabiduría que habla del conocimiento de la voluntad secreta de Dios, la voluntad de su providencia. Esta está fuera de nuestro alcance y lo que Dios ha reservado para sí mismo. Noten los versículos 21 y 22. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte, estos son expresiones poéticas de lo que pasa más allá de la tierra. Dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos, pero no la pudieron descubrir. Este es lo primero. Hay una voluntad de Dios, una sabiduría de Dios que es secreta y que es imposible de alcanzar y que es imposible de indagar. Y Dios se ha reservado solo para sí mismo. Pertenece al Señor, nuestro Dios. Conocer los detalles de lo que Dios hará en el más allá y las razones de lo que está haciendo ahora es el conocimiento del que primero habla Job aquí. Por tanto, es imposible poder indagar y preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué hiciste esto y por qué gobiernas tu mundo de esta manera y no de otra? Es imposible preguntarle a Dios, ¿por qué entregaste a Job en manos de Satanás para que él lo zarandeara como lo hizo? ¿Por qué? Porque eso está en los secretos de Dios. Es imposible preguntarle a Dios, ¿por qué me fue tan mal en esto, Señor, cuando yo lo hice con toda buena disposición? ¿Por qué yo estoy sufriendo una enfermedad terrible cuando durante toda la vida o desde que tú me alcanzaste te he servido con diligencia y pasión?
No, no, es imposible poder penetrar en esa sabiduría. Este conocimiento está solamente en Dios. Los teólogos llaman a esta voluntad la voluntad decretiva de Dios o de decreto de Dios. Y consiste en aquella que ningún ser creado puede sondear. Noten la reiteración, porque encubierta está a los ojos de todo ser viviente. Y a toda ave del cielo es oculta, encubierta y oculta. Hablan de que Dios no revela esa sabiduría. Ni el más encumbrado de los filósofos, ni el más grande de los estadistas o de los políticos, ni los creyentes más piadosos pueden conocer esta sabiduría. Ninguno. Ningún hombre puede atreverse a decir, yo sé cuál es la sabiduría de Dios. Yo sé la razón por la cual Dios hace esto, esto y aquello. Eso es una pretensión absurda. Eso es una temeridad. Job usa su recurso del lenguaje poético para mostrar que aun aquellos que tienen una agudeza visual incomparable como las águilas del cielo, aunque parezcan un poco más cerca de este mundo superior donde está la fuente de esta sabiduría, aunque sus ojos miren de lejos, no pueden penetrar en los consejos de Dios. No, el hombre es mucho más sabio que las aves del cielo y sin embargo no alcanza esta sabiduría. Incluso aquellos que en sus especulaciones se elevan más altos y se creen como las aves del aire por encima de las cabezas de otros como superiores en inteligencia, aquellos que dicen yo tengo un coeficiente intelectual más alto y entonces puedo mirar a todos hacia abajo, como pasó con Stephen Hawking, por ejemplo, el científico que murió hace unos años atrás y que se consideraba el mayor físico del mundo. Él creía que tenía todas las respuestas. Y él dijo en un momento determinado, Dios no existe. La naturaleza no necesita a Dios para existir. Una soberbia extraordinaria. Ese hombre que creía que su conocimiento estaba por sobre los demás, incluso por sobre el de Dios, ese hombre hoy está viendo cara a cara que era mentira lo que él creía. Job y sus amigos habían estado discutiendo sobre los métodos y razones de las dispensaciones de la providencia en el gobierno del mundo. Job está diciendo qué tontos somos nosotros. Qué absurdo este debate, qué sin sentido tiene todo lo que ocurrió en este debate sin ningún propósito, porque luchábamos en la oscuridad para disputar sobre lo que no entendemos. La línea y la plomada de la razón humana nunca podrán sondear el abismo de los consejos divinos, nunca. ¿Quién puede comprometerse a dar razón de la providencia o dar cuenta de sus máximas, de sus medidas, de sus métodos del gobierno de Dios? Absolutamente nadie. Y esta voluntad de decreto de Dios es la que se cumplirá cabal y absolutamente. Esta es la que nosotros no conocemos, pero sí sabemos que Dios está conduciendo al mundo hacia la consecución de estos decretos eternos. No entendemos. No entendemos por qué vienen gobiernos ateos y gobiernan incluso estamos, ¿cierto?, bajo gobiernos humanos, civiles, incluso a los creyentes. ¿Cómo puede ser eso? Señor, ¿por qué nos das gobiernos de esta naturaleza? Y nosotros pensamos que merecemos otro gobierno. Sin embargo, Dios guarda silencio porque no tiene por qué explicar las razones de por qué Él hace eso. Él pone reyes y Él quita reyes. Él usó un pagano como Nabucodonosor y usó a un Darío, también un pagano. Usó a Ciro, rey persa, conforme a su voluntad, como Él quiso y cuando Él quiso. Pero al final vamos viendo como que todo va llegando al propósito definido por Dios. Job dice, esta sabiduría es conocida por Dios. ¿Por qué? Es conocida por Dios porque procede de Él, es comprendida por Él y es ejercida por Él. Puesto que Dios hace todo según el propósito que se propuso en sí mismo y que nunca altera. Los hombres a veces hacen aquello de lo que no pueden dar una buena razón, pero en toda voluntad de Dios hay un consejo sabio. Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Toda la serie de eventos y el orden y lugar de cada ocurrencia, todo está en los designios de Dios. Este conocimiento lo tiene en perfección, pero lo guarda para sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él conoce, dice el texto.
Lo conoce todo. Y porque Él es omnipotente, puede llevar a cabo todo aquello que se ha propuesto de acuerdo a su perfecta sabiduría. Y allí cabe el plan redentor de Dios. Y por todos los eventos fueron diseñados por Dios desde la eternidad, por su presencia infalible y su decreto inmutable. Miren, aquí da un ejemplo, versículos 25 y 26. Dice que Él dio peso al viento y puso las aguas por medida. Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Para mostrar que Él estableció las leyes naturales. Llueve cuando Dios quiere que llueva. Hay tormentas eléctricas cuando Dios quiere que ocurra. Él estableció una ley, su ley en la naturaleza, y todo funciona de acuerdo a aquello. Y esta es una expresión para mostrar que Dios gobierna su universo completo, el universo creado, y también gobierna aún el corazón de los hombres, aunque la gente diga, eso es imposible. Todo se hará como Él lo ha dispuesto. Y nada tenemos que ver nosotros con esa disposición divina. Dentro de este propósito está sin duda, como dije, el plan de redención, y eso es lo extraordinario. El apóstol Pablo dijo que este era un misterio. Capítulo 2 de Primera de Corintios. Estuvimos viendo estos textos cuando hablamos del Evangelio, ¿recuerdan? Miren lo que dice, miren cómo tiene mucho sentido, y aquí entendemos mejor lo que Job está diciendo. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no se puede encontrar en este siglo, ¿se fijan? O en este mundo, literalmente. Ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Ahí está la voluntad de decreto de Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo está diciendo, yo lo único que sé, no sé por qué Dios hizo eso, pero sí sé una cosa, que Él la destinó para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Allí está la parte de esos decretos eternos que Dios reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. ¿Entienden? Hay una revelación de esa sabiduría, pero una parte de esa revelación, porque lo demás permanece oculto. Por ejemplo, ¿podemos dar respuesta a cómo un Dios santo puede amar a pecadores como nosotros? ¿Podemos responder cómo el Señor, conociendo perfectamente cada uno de sus corazones y mi corazón, y sabiendo lo corrupto que es, puede enviar a su Hijo a morir por mí? Es un hecho, pero no lo entiendo. Puedo entender cómo aún siendo creyente, todavía tengo dudas en mi cabeza, todavía cruzan pensamientos que no debían estar, y sin embargo el Señor me sigue amando exactamente igual como me amó al principio. No lo puedo entender, pero es una realidad. ¿Se dan cuenta cómo estos decretos de Dios están en la mente perfecta de Dios? Y parte de ellos yo los puedo conocer. El plan de redención es una maravilla imposible de concebir por mente humana. Ahora, esto es lo que Dios había establecido. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. La primera predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Esto es extraordinario cuando vemos entonces cómo se ajusta todo precisamente a un plan predeterminado por Dios. Pedro se levanta el día de Pentecostés y para dar razones de por qué los creyentes allí hablaron en lenguas conocidas, que eran desconocidas para los judíos, pero en lenguas de diferentes partes de la cuenca del Mediterráneo. ¿Cómo pudieron hacer eso? Bueno, él explica, pero dice algo extraordinario, versículo 22, y donde presenta el Evangelio 22 y 23. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, escuchen bien, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién entregó a Jesús en las manos de los envidiosos religiosos de su tiempo? ¿Quién entregó a Jesús en las manos de los paganos romanos para que lo crucificaran? Según este texto, Dios. Y esto es consistente con lo que Isaías dijo, que Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. ¿Qué es lo que está diciendo allí Pedro? Que fue el determinado consejo divino, el consejo trinitario, el consejo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son donde se determinó esto. ¿Qué cosa? Que Cristo muriera en la mano de hombres pecadores. En lugar de los hombres pecadores y para dar salvación a los hombres pecadores. Esto se ejecutó en perfección hasta el mínimo detalle tal como fue planeado por la sabiduría de Dios. Capítulo 4 del mismo libro de los Hechos. Aquí otra vez claramente está mostrando que todo esto no fue un accidente, que Judas haya entregado a Jesús, no fue un accidente, que los fariseos y saduceos se unieran, aún siendo enemigos entre ellos, para poder condenar a Jesús. Eso todo estaba en las manos, estaba en el plan predeterminado por Dios. Capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí abarca toda la humanidad. Miren lo que dice, versículo 28. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Para hacer, ¿qué cosa? Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Lo notan? Señor, tú habías determinado antes que sucediera esto y esto es lo que ha acontecido. El hombre no puede mover ni un milímetro del plan de Dios. El decreto de Dios se cumple cabalmente. Ninguna persona, ni todo el poder del infierno puede mover su plan. Eso es lo que está diciendo porque está preestablecido por Dios. Estos son los decretos divinos. De lo cual nosotros fuimos conociendo paso a paso, algunos en la medida en que Él lo quiso revelar. Y esta es la segunda parte. Algunos permanecen ocultos, pero otro lo reveló. Versículo 27 de Job. Entonces la veía él, refiriéndolas a la sabiduría, y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y ahí está la otra parte. Si lo primero es la voluntad de decreto de Dios que permanece oculta y Dios la revela conforme a su voluntad en algunas cosas, esta revelación, esto es lo segundo, es aquella sabiduría que Él entiende que necesitamos para tener una relación personal con Él. En la segunda, entonces, aquella sabiduría que ha sido revelada por Dios. El conocimiento de la voluntad revelada de Dios, la voluntad de su precepto, y está a nuestro alcance. Y aquí está la segunda voluntad que se habla en teología. La voluntad de decreto de Dios es una, la que está oculta a Dios, y la voluntad preceptiva de Dios, en la que está revelada a los hombres. ¿Cuál es esa? La ley de Moisés. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Todo eso es lo que se expresa en toda la Biblia a través de mandatos y preceptos. Esa es la voluntad revelada de Dios. No matarás, pero el hombre mata. No adulterarás, pero el hombre adultera. No mentirás, pero el hombre miente. Esa es la voluntad. Algunos le llaman permisiva de Dios. Yo prefiero llamarle de precepto. Es decir, Dios manda esto porque muestra, este debe ser el carácter de los hombres y el hombre es incapaz de cumplir. Esta es la sabiduría revelada. Y en esta sabiduría revelada, ¿qué es lo que ocurre con eso? El hombre queda casado porque sabe que es imposible cumplir con la justa demanda de Dios. Y entonces, ahí está el punto central y la razón por la cual Cristo viene a esta tierra.
La voluntad de decreto de Dios era imposible que el hombre la conociera. Dios elaboró un plan de redención y en ese plan de redención la sabiduría iba a ser revelada en una forma particular y personal a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo Dios podía salvar al hombre. Por eso Él es el Dios todopoderoso que vino a esta tierra, pero solo el hombre podía representar adecuadamente al hombre delante de Dios y reconciliarlos a ambos. Solo el hombre podía representar adecuadamente al hombre y solo Dios podía salvar al hombre de la condición en la que se encontraba. Y por eso Jesús es Dios, hombre. Viene a este mundo, se identifica con nuestra naturaleza, toma nuestra naturaleza humana, pero sin pecado, cumple perfectamente la ley que Dios demandó en lugar del hombre, vive una vida de perfección absoluta, va a la cruz y muere la muerte que nosotros debíamos morir, porque era la única forma de que esa sabiduría se manifestara, y la sabiduría se manifestó en la cruz del Calvario. Y allí entonces Dios toma al hombre y lo saca de su postración, del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría. ¿Sabes cuál es la sabiduría? El temor del Señor. Esa es la descripción de la sabiduría. El autor de Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Al final del libro de Eclesiastés, el predicador dice: esto es el todo del hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero ¿cómo inicia? Temer a Dios, porque el temor a Dios es el que me va a llevar a lo segundo. El temor a Dios es el que me va a llevar a vivir bajo la autoridad de ese Señor, viviendo bajo sus preceptos. Porque el temor a Dios es el que me va a hacer odiar el pecado y amar la justicia. Porque el temor a Dios es lo que me va a hacer apartarme de todo el mal y buscar la santidad. Solo eso. Y Cristo la trajo a nosotros. Y el Espíritu Santo la aplica en nuestro corazón cuando nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esa es la sabiduría que el hombre necesita. No busque otra sabiduría. Esa es la única sabiduría que vale la pena tener. Y cuando esa llega a nuestra vida, entonces podemos decir: no me importa lo demás. Tengo algo que no puedo perder, porque nunca me lo gané, sino que fue una dádiva de Dios. Esa sabiduría que me hace tener una relación con el único Dios verdadero. Que el Señor nos ayude a poder, los que ya hemos recibido esa sabiduría por gracia, disfrutar de ella, valorarla como debemos valorarla, y aquellos que no la han alcanzado, buscarla, está en Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por mostrarnos el verdadero valor de las cosas. El verdadero valor de las cosas no está en ellas, sino en el Creador de aquellas cosas. Gracias por mostrarnos el valor superlativo de la sabiduría, Señor. Y gracias por traerla a nosotros en la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús.